Bueno, pues buenos días a todos. Hoy vamos a abordar un tema muy sensible, que es el de la muerte o de la muerte fuera. Es un juego de palabras en francés. Es un tema que nos concierne a todos sin excepción, pero todavía hoy día sigue siendo tabú. La muerte es la raíz de todos nuestros miedos, pero ¿la muerte de qué? ¿Y de quién? ¿Del cuerpo? ¿De la muerte? ¿Ay? ¿Del alma? ¿De las creencias? ¿Y para ir hacia dónde? Bueno, para abordar todos estos temas apasionantes tenemos dos invitados de excepción, que son además dos amigos de corazón que van a compartir su visión. Uno es rock and roll. Buenos días, Eric. Sí, va bien. Estoy bien, gracias. Hola. Y la otra es Rock and Love. Buenos días, Julian. Buenos días. Buena presentación, Philippe. Entonces, Eric Dudois es doctor en psicología clínica, responsable de los cuidados paliativos en el Hospital de Marsella. Es investigador y enseñante y diplomado en teología. Ha escrito muchos artículos científicos sobre la espiritualidad y ha escrito libros. Camino de uno que ha pasado luz. ¿Me he olvidado algo? No, hay demasiado. Yo no soy eso. Y Julian, en directo del bonito Quebec, que ha realizado lo que los sabios llaman la realización del sí mismo, cuando la conciencia se da la vuelta sobre sí y se reconoce a sí misma y ve que todo es uno y que el personaje es ilusorio, el que creemos ser. Bueno, voy a empezar por decir que no es Julian. Eso es un punto muy importante, porque no es la persona que realiza, que se da cuenta de algo. Es la conciencia esta que en realidad nunca hemos abandonado, que se reconoce a sí misma como siendo y siendo lo que ha sido siempre, nunca se ha movido. Y en la pura perfección, más allá de todo ese despliegue, de todo lo que puede ser observado. Muy bien. Entonces, si estáis de acuerdo, vamos a abordar este tema desde un punto de vista de la vida cotidiana, que llamaremos relativo, y también desde un punto de vista espiritual, que llamaremos absoluto. Es un desafío ser sintético. Así que, bueno, Enrique, ¿podrías explicarnos cómo ha evolucionado la percepción de la muerte y entre las culturas diferentes? Bueno, vamos a hacer muy breve. Pienso que Julian tiene cosas más interesantes por decir, pero a grosso modo en Occidente la primera conciencia de la muerte era la respiración. Esto se encuentra en textos antiguos de muchas tradiciones. Todo lo que tiene que ver con el soplo, el guá, por ejemplo. Hay gente que se le corta la respiración durante mucho tiempo, clínicamente hablando, pero no están muertos. En todas las tradiciones del mundo hay la noción del corazón, que es esencial, que marca que sea en el cristianismo, el islam o el shivaísmo, etc. Esta cuestión es algo que está circulando, que está en movimiento. Y si hay movimiento, es que hay vida. En los últimos tiempos estamos acelerándonos mucho. Desde que hemos hecho esfuerzos con los ingenieros que trabajan con la imaginería, cómo funciona el cerebro, nos hemos dicho que finalmente la muerte es cuando deja de funcionar el cerebro. Así que en los hospitales se espera estar seguro que el cerebro ya no funciona y constatar la muerte. Es el desarrollo actual y también lo vemos a nivel societal. Antes habían culturas que en el sentido noble del término eran religiosas, habían virtudes y valores así, pero cada vez más es una cultura, es el be yourself, hazte a ti mismo, y es el cerebro que va a marcar la impronta de la identidad. Entonces
interesante. No estoy muy seguro que la entidad esté en nuestro cerebro. O sea que, bueno, a grosso modo esto es lo que hay. Y tú, Julián, ¿cómo te hablarías de la muerte? ¿Qué es la muerte? Bueno, primeramente, ¿hay muerte? ¿Realmente? Sí, en nuestra experiencia directa, y Eric lo traduce muy bien, en los aspectos eléctricos y magnéticos hay una experiencia de esta densidad por lo que observamos y lo que atraemos a nuestro campo de conciencia, todo lo que nos atraviesa. Experimentamos una realidad que traduce estos campos. Bueno, lo pongo con mis palabras porque yo siempre hablo desde una experiencia directa, y que llevo la memoria, llevo una memoria de bolas de alma, de campos de experiencia totalmente únicos y que llevan una información. Y mientras hay una creencia en algunas nociones de información, tiñe un campo, que sea un campo individual o universal. Siempre depende de cómo observamos, cómo... O sea, mientras que nos tomamos por lo que observamos, pensamos que somos definidos por alguna cosa, hasta que podamos darnos cuenta que somos algo antes de esto, aquello que hace la experiencia. Y eso es lo que no muere nunca en realidad. Y todo lo que es experimentado, este paso de la muerte y de la densidad, es para hacernos redescubrir la grandeza y el amor infinito que somos. Permitirnos tocar todos estos aspectos de densidad en donde nos hemos cristalizado respecto a nuestros miedos, y precisamente respecto al hecho de tener miedo de dejar de existir, para finalmente tomar conciencia de que somos eternos y lo que somos realmente no puede ser tocado. Solo podemos hacer esto, dejarnos atravesar por lo que es, para... Muy bien. Bueno, lo traduzco espontáneamente, digamos, en la poesía que puede salir, en las palabras. Podemos decir, simplificando, que la muerte es la muerte de una experiencia para redescubrir el amor o descubrir lo que somos en última instancia. Bueno, es que el amor nunca muere. El amor es el sustrato de toda cosa. Es toda cosa. Y hacemos la experiencia de lo denso. Es vibración, es como un campo universal de amor. Y este paso hacia la muerte nos da la ocasión también de saborear este amor de diferentes maneras, o bien a través del acompañamiento o el paso en sí mismo. Siempre la vida nos da ocasiones de tocar esto y redescubrir esto. Es un momento particular en el que no se puede hacer trampa, ¿no? Todo lo que nos distrae de nuestra verdadera naturaleza se borra y uno vuelve a encontrar el amor que es. Sí, no se puede uno mentir. Y es en esto una de las mayores dificultades, es ser completamente auténtico con nosotros mismos, aceptar ir al encuentro de este infinito, esta infinita intimidad tan profunda que somos. Muy bien. Bueno, vamos a abordar ahora el tema desde el punto de vista de los que se van y que experimentan esta experiencia. Existen diferentes tipos de muerte, naturales, violentas, accidentes, suicidio, la enfermedad, la eutanasia. También se puede uno morir de risa o de amor.
Así que si empezáramos por la de enfermedad, ¿cuáles son las diferentes fases que atraviesa una persona que está enferma y a la que se le explica que, bueno, pues que va a ser el fin? Vale. No voy a retomar los trabajos de Elisabeth Kubler-Ross con esas fases diferentes, porque me parece que Julián ha indicado algo más importante, que ahora parece más importante en esta época, que en la de Elisabeth. Se pasa de la negación, no, el rechazo, no voy a morir, y después se va a comerciar con el universo, y después entramos en depresión porque no nos responde el universo. Porque la depresión, al contrario de lo que dicen muchos de mis compañeros, tiene algo positivo, nos ayuda. En ese momento, bueno, eso es lo que dice Kubler-Ross, pero en la experiencia mía que tengo en la clínica desde hace 28 años, diría que es más bien al nivel de la información. Es decir, que nosotros los humanos somos lo que pensamos ser. No somos otra cosa. Entonces, cuando alguien va a morirse, se va a llevar con él el yo soy. El yo soy con un montón de otras cosas. Y a cada vez me doy cuenta que me puedo encontrar con una especie de holograma que está enteramente teñido de ese yo soy algo. Y ese tiñe el mío y yo tiño el suyo. Entonces se encuentra con lo que dice Julián. En cuanto la conciencia toca algo, se modifica por sí misma, pero se puede mirar a sí misma, pero también puede ser tomada en la experiencia. Y en el hospital, la gente que se muere, bueno, son como yo, están más bien tomados por la experiencia y llevados por ella. Y entonces viven cosas que, por suerte, están del lado del amor, porque verdaderamente el universo es amor, en el sentido más profundo del término, pero sin embargo teñida de lo que ellos ven. No me sorprende ver a algunas personas que llevan con ellos sus ancestros, sus creencias, no sé, Buda, Jesús o lo que sea. Incluso hice la experiencia una vez, bueno, yo soy más bien Jesús, y me encontré con un monje budista. Y comprendí aquí que algo que el universo y así yo mismo cambiaba para que el yo que soy en lo relativo pudiese comprender otra cosa que este yo relativo. Pero bueno, ya está. A grosso modo. Y la gente se siente tranquila de estar en el hospital enmarcados y se sienten en mejores condiciones. Bueno, eso es lo que deseamos, pero no estoy seguro de esto. Pero bueno, en todo caso, da tranquilidad a la familia, porque hay situaciones, por ejemplo, hago un paro cardíaco. Bueno, pues no hay demasiado problema para los que están a mi alrededor, pero hay muertes con enfermedad, no sé, o con mucha sangre, no sé. Entonces, el hecho de estar en el hospital, para nuestra cultura, da tranquilidad, es realmente muy cultural, da mucha seguridad a la familia. En Marsella, por ejemplo, hay muchos franceses que vienen del Islam. Y aquí no es lo que da tranquilidad, no es tanto el médico en este caso, sino el ministro del culto. O sea que es muy cultural. Pero bueno, es la misma experiencia, cambiamos de personaje. Aquí tenemos el psi, y que en realidad es como el cura de la edad moderna. ¿Y qué queréis que haga el psi en paliativo si no es de escuchar? Si no es escuchar y poca cosa más. Y de alguna manera la postura que se tenía en tiempos antiguos, que se decía que era espiritual, no sé, o religiosa. Así que morir en el hospital o en casa es algo muy cultural, depende.
y que la respuesta que se da en los estudios que hacemos, la respuesta depende del sitio de donde se es. Si estoy enfermo o si estoy con salud o si soy, va a cambiar la respuesta. He tardado muchos años en comprender que el cuerpo, contrariamente a lo que dicen mis colegas psicoanalistas, el cuerpo va a informar el espíritu de algo, pero el espíritu, entre comillas, el pensamiento, el mental, es suficientemente fuerte para ignorar esta información que da el cuerpo, mientras que la necesitamos. Por eso que creo que en las culturas antiguas, Julián nos lo dirá mejor, en las culturas antiguas el trabajo del cuerpo, puestos de yoga, etcétera, es tan importante, incluso en el cristianismo. ¿Y tú, Julián, qué piensas de esto? Pues sé que has tenido la experiencia de acompañar un ser cercano en sus últimos momentos en el hospital. ¿Cómo percibes el lugar? ¿Es más armonioso estar acompañado en casa, de su familia o en el hospital? ¿Qué piensas de ello? Lo más importante es lo que la persona que está en el camino piensa de esto y cómo lo debe vivir. Eso, lo demás es muy secundario, pienso, donde se está. Lo importante es las personas que están ahí para acompañar en su disponibilidad, apertura, su presencia, su capacidad de estar presentes. Y esto siempre es para poner en relieve nuestros miedos, creencias, resistencias, y frente a la muerte es una tan buena oportunidad para ver todo esto. Y hay gentes que las forman para acompañar. Y como dice Eric, y encuentro que es tan noble poder hacer esto, más allá de toda expertez y todo lo adquirido como conocimientos, tener la capacidad del corazón de estar simplemente presente para recordar este campo de amor libre, abierto, siempre disponible para acogerse. Y a cierto nivel no hay ninguna división ni separación. Entonces es siempre esta conciencia que se recuerda a sí misma. En toda experiencia vivida y compartida espontáneamente, menos se está en lo cerrado, en nuestras creencias de separación, más estamos abiertos y más el cuerpo se distiende y puede traducir estas captaciones, porque el cuerpo finalmente es como una antena que capta y que traduce la información. Entonces menos está en una historia y en juicios y estructuras de evaluación o de clasificación o de juicio, pues más el campo se abre y estamos disponibles y podemos recibirlo, compartirlo con fluidez. Todo eso para decir que finalmente lo importante es la conciencia consciente y este acompañamiento de amor que podemos ofrecer simplemente por el hecho de estar presentes, porque el amor es esta calidad de atención, esta apertura, disponibilidad. Eric, qu'est-ce que tu as remarqué souvent sur les points communs ¿En qué te has fijado en esos puntos? ¿Qué son los miedos? ¿Cuáles son los miedos que impiden marcharse tranquilamente? Es la narración. Bueno, yo lo llamo así. La palabra no importa. Es, en cuanto me estoy contando una historia, estoy jodido.
Y si me estoy contando la historia que es el final de mi vida y que voy a perder a los míos, que los voy a dejar, pues realmente voy a estar muy mal. Hago un juego de palabras entre ávido y vide, en francés es vacío. Si tengo una apetencia, es que va con ello una narración y ahí voy a perder ese miedo que debo vivir, porque si no acepto el vacío, bueno, eso me parece, hay una narración que se superpone, pues volvemos a dar una vuelta a la rueda. Sin embargo, sin narración haré otra experiencia, por lo cual no voy a tener, bueno, aquí no tengo palabras, será una experiencia, bueno, no tiene palabras, pero que no es la negación del sujeto, pero tal vez sea, eso sí, la amputación de la identidad. Je suis, como decía, yo soy, el yo soy, decía Ramana Maharishi, pero si hay un yo soy algo, es ese algo detrás del yo soy que da problema. Bueno, eso es lo que veo en el hospital, puede ser la casa, el coche, los niños. La mayoría son muy monos, dicen, no tengo miedo a morir, pero no quiero hacer sufrir a mis hijos. Bueno, pues no, eso no funciona porque van a sufrir. Y a partir de eso se puede trabajar porque si no, no se puede. O sea que es la aceptación de soltar. Sí, pero el verdadero soltar, bueno, hace 30 años que estoy un poco en la espiritualidad y la meditación y te podría escribir miles de libros sobre esto, pero cuando se está realmente al lado de alguien que muere, hay algo de nosotros, si se le acompaña realmente. Oye, si no queremos acompañar es nuestro derecho, pero entonces hay algo de nosotros que va a morir también. Cuando simplemente se da un sí, simplemente sí. En ese lugar donde hay un miedo de tristeza y tal, de repente se sustituye en una alegría interior de la que a veces me avergüenzo. Sí. Bueno, lo mismo que al revés, que cuando a veces estoy contento me hace llorar. Y para ti, Julián, ¿cuál es este miedo del vacío? ¿Y dónde vamos después? Bueno, es que no hay un después. Es toda una cuestión de perspectiva y de creencias, como decía Eric. Eso que estoy reteniendo o poseyendo, agarrando y trayendo hacia mi campo de experiencia, y si pienso que eso me define, pues entonces me voy, pues como dicen Eric, nos hemos ido a dar una vuelta más. Entonces, si pienso un antes y después, me pienso densificado. Si estoy apegado al cuerpo, me da la sensación de pasar del otro lado con mi sensación de cuerpo. Entonces me encontraré con seres que he conocido, los reconoceré en su forma física. Si, por ejemplo, el apego, la identificación está más al nivel de, sé que no es el cuerpo, pero todavía tengo identificaciones a cierto nivel. Entonces, cuando es esa bola de alma de la que hablo, que se informa, y es eso lo que se experimenta en este caso. Bueno, es que es todo, es que es muy, muy, muy complejo de experimentar porque hay muchísimas dimensiones que puede experimentar la conciencia en sí misma. Es todo un juego de reencuentros. Esa sensación de experimentar el tiempo y la forma, para al final darse cuenta que somos una conciencia, solo la conciencia, y libre de toda creencia, de todo apego. Pero a la vez todos esos sabores de experiencias diferentes, esas creencias, esos apegos, son tan sabrosos para esta conciencia. Es un caramelo y no hay un problema en sí con todo esto. Para reencontrar finalmente que en el hecho de la interpretación
aquello contra lo que luchamos es lo que define el sufrimiento. Cuando no queremos perder a alguien, cuando luchamos contra algo, podemos ver que es eso lo que nos hace sufrir. Mientras que es una oportunidad de ver que es el amor en movimiento, en ese soltar y incluso en saboreando la lucha. Si la lucha aparece, no vamos a luchar contra la lucha. Es la oportunidad de saborear. Es como una propulsión, una expansión. Y cuando se pasa del otro lado, uno se da cuenta que siempre hemos sido lo que somos, que nunca nos hemos dejado a nosotros mismos y que es la gran ilusión, lo ilusorio de esta vida, de sus creencias, de estos apegos e identificaciones, este sabor de vida particular, pero es del orden del puro milagro. Todo esto en este velo del olvido para reencontrarse y gustarse y saborearse en este éxtasis absoluto de la vibración fuente de amor infinito que somos. O sea que es un poco como mirar una película. Somos actor de la película, pero el objetivo es saber que estamos en la película, ¿no? Y reencontrar la luz del proyector, el conocimiento. Es saborear este campo que lo incluye todo. Cuando el mental ya no define, nos vivimos como todo, como unidad. Así que no hay importancia que estemos saboreándonos en planos más densos o menos. Es que todo queda incluido. Más la conciencia es amplia, menos se contrae sobre ciertas estructuras o densidades o definiciones que son aprendidas y adquiridas. Más se saborea como la libertad misma, sin clasificar, sin juicio. Y allí es donde en esa realidad, ahora mismo, están todas las dimensiones a la vez. No está encerrada en una realidad lineal. Así que de algún modo esto es paradójico. Saborea el movimiento y el no movimiento, el tiempo y el no tiempo, la experiencia y la no experiencia. Y bueno, es como un punto de eternidad y nunca se ha dejado a sí misma. En ese juego del va y bien, ilusión y no, donde hay nacimiento y muerte, es la oportunidad de redescubrirse en tanto que amor y ser libre, ese gran ser que lo incluye absolutamente todo. Es esto. Son todo oportunidades para saborear este amor que somos. Escuchar estas densidades, esos lugares en los que nos hemos creído en peligro, en lo que nos hemos contraído, en que nos sentimos cortados, en que nos sentimos separados. Pero en ese otro lado podemos experimentar aspectos de nosotros recuerdan estos aspectos de nosotros mismos. Entonces pasamos a una fase de repaso antes de volver a encarnarnos. Pero lo que no se puede es huir de sí mismo. Vamos al encuentro y hay que dejar atravesarse. O sea, mientras se rechaza algo y se lucha contra algo, bueno, pues se nos volverá a presentar una vez más. Nosotros mismos nos lo vamos a volver a presentar para poder ver que no estamos amenazados por lo que pasa por este campo de información, que somos en totalidad. Mientras creo que puedo quedar amenazado por una experiencia, es cuando me voy a volver a presentar una oportunidad de soltar y para poder saborearme en tanto que campo abierto. Es como si veo una puerta que nos lleva hacia el suicidio o su noción de suicidio. Cuando uno rechaza una experiencia que nos es presentada porque es demasiado sufriente,
Pero cuando en realidad todo es perfecto, todo lo que debe vivirse está en su sitio, si hay decisión de poner fin a la experiencia ahora, bueno, pues está viviendo así y no hay por qué culpabilizarse, pero se va a densificar y tarde o temprano tendremos que afrontarlo cara a cara y aceptar, de concientizar esto, ver que no se es esto y dejar que circule, que se traduzca. Todas estas densidades están aquí para esto, para darnos la oportunidad de ver precisamente que no estamos amenazados por nada, por todo lo que es observado. Bueno, ahora va a costar mucho volver al plano relativo. Bueno, es así como pasa a través de mi... Bueno, esto es el interés de esta entrevista, por supuesto, tener estos puntos de vista. A la vez honro, veo tanto la belleza de esta vida y de esta densidad, precisamente, nada es rechazado, todo es abrazado. Y es en esto que está la gran invitación. Bueno, Eric, volviendo ahora un poco más en lo relativo, después de esta bella transmisión, ¿cuándo ocurre cuando las personas están en sufrimiento? ¿Cómo se les puede aliviar o tranquilizar? O a calmarse y estar en la aceptación. ¿Por qué me toca a mí lo chungo? Bueno, me he dicho, es para Eric esto. Bueno, en realidad me gusta muchísimo lo que ha dicho Julián, porque usa las palabras que tocan, ¿no? Que como abrazar, saborear, lo cual es la experiencia misma. O sea, cuando busco palabras para describir una experiencia, es verdad que son estas palabras las justas, no son las palabras de científicos u otras. Il y a un psychanalyste anglais qui a beaucoup travaillé sur la conscience, no la psicose. Hay una persona que ha trabajado mucho sobre la psicosis, que ha trabajado un libro que habla de la interpretación, una interpretación, sea cual sea, te embarca en un viaje y uno puede pasarse de eso. Y es en este sentido, si uno realmente quiere ayudar a alguien, más vale que se calle. Bueno, esa es mi experiencia, porque cuando me pongo a hablar, embarco a alguien en una narración. Entonces, lo que he aprendido de estas gentes que se han marchado al otro lado antes que yo, sí, claro, yo trabajé sobre nociones de Dante, la comedia divina, y también del budismo o del hinduismo, pero siempre es una historia, una interpretación. Si realmente se quiere ayudar a alguien, hay que salirse de la interpretación, y es lo que Julián ha hecho de manera tan bonita. Cuando te hacen una pregunta, no se trata de responder, porque si no, uno embarca en una historia. Solo puedo verdaderamente responder con un espacio grande en mi interior, porque si no, voy a quedar bloqueado. Eso es lo que me han enseñado estas personas. Silencio. Llama. Cállate y llama. Al principio era doloroso porque estaba embarcado en creencias muy fuertes. Uno se imagina que cuando el otro se marcha, ¿dónde se va? Ah, pues a ningún lado. Pero eso cuesta. Mi yo tiene que representarse algo. Pero cuando uno se representa algo, ya quedó embarcado. Bueno, es un poco... Bueno, no, es del todo lo que ha hecho Julián. Hay que llevarle en un sitio sin narración, donde pueda ver su sufrimiento sin sustraerse de él, pero sin narración, y tal vez así pueda liberarse un poco del sufrimiento. Es que si no...
de manera muy cruda, lo que hacemos en Occidente es que matamos la conciencia. Así no tenemos preocupación, ¿no? O sea, usamos los medicamentos, es un poco duro lo que digo, pero es así, que permiten al cuerpo que ya no informan la conciencia. Sí, así no sufre. Pero para mí es la peor de las muertes, ¿no? No es que yo quiera que la gente sufra, pero para mí por lo menos desearía guardar un poco más de conciencia. No quiero que me desposean de esa conciencia, pero en Occidente, bueno, por lo menos lo que yo veo desde mi agujerito de Marsella, a menudo por razones contingentes o de miedo, sí, por miedo se anula esta conciencia. Sí, porque no se hace para la persona que está en el camino, se hace más para uno mismo. Son los interventores que no quieren ellos contactar su propio sufrimiento. Eso les da seguridad. Ok, no está sufriendo, pero sutilmente quiere decir, no estoy sufriendo yo, no estoy entrando en contacto con un dolor que pueda estar por despertarse en mi interior. Eso es un término que me hizo reflexionar un día. Era al principio cuando en Francia, por lo menos, la ley Cléon-Onetis, la de la sedación profunda y continua. No te mato, pero vas a morir al fin y al cabo. Pero no estarás consciente. Un interno que me hizo reflexionar. Pero ¿cómo sabes que cuando uno le duermes no estará haciendo una pesadilla? Y dije, ostras, tienes razón. Ahí todo el mundo se quedó flipado, pero yo encontré que era muy interesante. En la experiencia, una señora psiquiatra que pidió esa sedación profunda, y hablamos de ello mucho rato, y era bonito porque dice, no tengo miedo, si pido esto no es para mí, es para mi hijita que no puede soportar verme aquí sufriendo. Sí, fue maravilloso. Y para la gente que está en coma, ¿cómo se puede contactar con ellos? ¿Cómo lo hacéis? ¿Hay una interacción a nivel sutil o realmente estando en coma uno ya no es contactable y está fuera de toda sensación? ¿A mí? ¿Me lo preguntas? Sí, luego volveré hacia Julie. Bueno, es que depende mucho. Bueno, realmente el coma es solamente un estado del cerebro, un estado específico del cerebro. O sea que hay una modificación de la conciencia resultante, pero no sé dónde está el otro, en un sentido de espacio interno. Bueno, lo que es bello en mi experiencia, por lo menos, no se puede contactar a alguien que no lo desee. Y eso encuentro que es muy bello. Después, bueno, el mundo moderno está balbuceando en cuanto a lo que conoce. Porque ahora se va hacia las modificaciones del cerebro, neurología, etcétera. Bueno, está bien, pero las modificaciones del contexto del cerebro no arrastran las de la conciencia en el sentido de una causalidad. No la hay. Eso me gusta porque eso quiere decir que ahora estamos obligados a trabajar con una ciencia que ya no sea con modelos matemáticos e imágenes interpretativas, sino una ciencia que parte desde la primera persona. Lo que va a hacer la experiencia va a hacer ciencia y no es algo predictivo.
Pero de momento no es nuestra ciencia. Verdaderamente estamos totalmente balbuceando. Sí, es que está invertido. Como si la materia pudiese actuar sobre la conciencia cuando es al revés. La conciencia que transforma la materia. Y esta conciencia no puede ser encerrada. Es antes que toda cosa. Y es este gran juego de lo inconsciente que remonta a lo consciente, que se vuelve de nuevo consciente y ve que nunca estuvo encerrada. Y hay muchos testimonios de esto. La gente que retorna de los comas y que estado de comas y que bogaban, lo veían todo, estaban conscientes. Así que se dieron cuenta perfectamente que no estaban encerrados en el cuerpo. Lo mismo cuando despertamos, ¿te has dado cuenta, Philip? Hay un nanosegundo y que yo y todo lo que va con ello llega, pero antes. Y hay otras fases en los sueños en que hay distintos sueños, pero encuentro esto maravilloso. Cuando hablamos de despertar, a mí me encantaba en la agonía en el jardín de Getsemaní, que cuando Jesús pide un poco a ver si se puede alejar, se pregunta si se puede alejar un poco este cáliz y pide a los discípulos estar despiertos, es una metáfora, claro, están durmiendo y se encuentra solo con su padre y al fin de la noche dice, bueno, que tu voluntad sea hecha y no la mía. Y me da la sensación que este es el camino, que se muestra el camino. Pero cuando se tiene ese amargor por beber, bueno, yo estaría de acuerdo con esas palabras primeras de Jesús. Oye, si pudiera alejarse de mí este cáliz, pero la vida no es mielosa. Puede serlo. Depende de nuestras creencias. Esta historia que cuentas, esta metáfora, es que en el sueño profundo algo ocurre, porque se está en contacto con esta fuente, este Padre, y uno vuelve a ello y se puede estar consciente de ese todo, de esta luz y amor infinito. Cada noche en el sueño profundo, eso que llamamos el sueño profundo se vuelve a ese todo, y se puede guardar conciencia de esto, de esta fusión y este regreso dentro de nosotros mismos al absoluto. Es como la historia de Jesús, dice que la pasó sola esta noche con el Padre, volvió al Padre y estaba consciente, esta relación con el Padre. Sí. Lo siento, a ver, ¿sigue Eric? No, simplemente decía que sí, que es conmovedor, sí, estas palabras me hablan. Para volver a lo más relativo, estas experiencias de muertes inminentes acompañan o han ayudado a las personas a percibir la muerte. Sí, un estudio se hizo en Estados Unidos con un sociólogo y se retomó esto en Marsella, también en Canadá, que estudian los mecanismos que puedan permitir estar menos angustiado en la vida, y nos dimos cuenta que hablar de experiencias de muerte inminente o compartirlas, podcasts, etcétera, permite rebajar, o sea, permite poner una narración nueva, superponerla a otra antigua, sustituirla a otra que era insoportable. Lo que me gusta en el ser humano, bueno, hablo de mí mismo, también cuando algo no va bien, tenemos una narración, una historia que va con ello. Hay algo que
El otro día tenía algo que me ponía nervioso y me di cuenta que nada más podía dar vueltas de ratón porque y me di cuenta que para poder escapar de ello tuve que utilizar, probé eso de sustituirle otra historia, ¿no? Es un mecanismo que puede ayudar. En 2005 había un chico que nos enseñó esto en un taller y vimos una película sobre estas experiencias de muerte inminente y era nos dimos cuenta que el hecho de proponer algo de este orden había quitado angustia a la familia y también al interesado. En todo caso, hemos visto que permitía estar hablando de ello. Y claro, si se habla de ello, es una narración. Me gusta Christian Singer, que murió de un cáncer en el 2007 y que nos dijo: amigos míos, no os preocupéis, la experiencia que estoy viviendo es amor. Y bueno, es una persona que realmente su cuerpo está en peligro de muerte inminente y es muy conmovedor que diga estas palabras, y oír esto ayuda mucho a las personas. Y todo lo que vosotros hacéis en Julian, que si ponemos una palabra se trata de espiritualidad Advaita o no dualidad, y permite hacer pensar a las personas de manera diferente. Y hay mucho trabajo para el Mar 6 medio, pero os admiro. Julian, ¿tienes algo por añadir? Mientras escuchaba, lo que me venía es que las palabras tienen su utilidad, en efecto, y pueden tocar ese punto de amor, ponerlo de relieve. Sí, hacer hincapié en estas altas calidades de la fuente, que es benevolencia pura. Es este movimiento natural de querer reconfortar, elevar, tranquilizar y abrir. Y cuando se escuchan estas palabras de los que han vivido muerte inminente, la narración es muy diferente, porque claro, depende de lo que uno lleva a su campo, cómo se define todo eso, pero lo que se extrae todo esto siempre es el amor. Siempre hay ese punto de amor, y eso es por eso que es interesante de mirar, de observar de dónde sale este movimiento cuando se habla y se acompaña a alguien, porque cuando se hace con miedo queda desviado, pero si es auténtico, si hay esta disponibilidad, si hay vastedad, entonces dejamos que emerjan palabras justas, que emergen por sí solas y se dirigen a la persona, a ver qué es lo que quiere ser anunciado y qué es lo que quiere indicar. Uno puede ser de esta manera una fuente de reconfort, para ver que finalmente solo hay esta gran belleza y que uno puede abandonarse a ella, uno puede soltar todo. Y es en eso que los corazones se unen, las almas se unen, y la conciencia, y danzamos la unidad. Porque siempre este recuerdo de la fuente de amor infinito. Y cuando las personas están preocupadas, y es normal porque es lo desconocido,
y respecto a todo lo que hemos oído siempre, todas las narraciones, todo lo que hemos registrado para sí, y todos los apegos, que no queremos dejar lo que conocemos, que da tranquilidad, pues para estar seguro, sentirse seguro, saber que vamos a volver a ver las personas que amamos, que no se pierde nada, que nos vamos a un lugar de amor infinito, de dulzura infinita, de una benevolencia sin límite. Bueno, se usan palabras que en realidad no las hay, porque es una belleza intraducible. Cuando hay gente que lo han vivido directamente, pueden traducirlo. Evidentemente ocurre más allá de las palabras. Cuando hablamos a alguien, hace parte también del juego de esta comunicación y este contacto íntimo con uno mismo. Pues hay que ver qué es lo que resuena dentro de nosotros. Mientras alguien habla o propaga o comparte algo, ver si resuena, qué es lo que resuena en verdad en nosotros. En esas experiencias en que la fuente ha sido tocada y que esta experiencia es compartida a nivel de la vibración del ser. Y es de esta manera que realmente puede apaciguar, dar tranquilidad, porque hay una verdad de fondo que resuena, que se reconoce a sí misma en lo que es compartido. Una última cuestión sobre los que se van. Bueno, la eutanasia, que es un tema de moda actualmente. ¿Qué sientes respecto a esta cuestión, Eric? Il y aura une chambre qui sera dédiée au suicide assisté. Sí, vamos a tener una habitación dedicada al suicidio asistido. En Francia no está permitido todavía la eutanasia. Yo no veo inconveniente si la persona que hace a la persona que hace esta elección se le da la oportunidad de hacer la experiencia de lo que es en tanto que ser humano. No se puede legislar, que sean médicos o legisladores. No son ellos los concernidos por esto, es el sujeto que lo vive. Bueno, se cambia de manos, pero eso no cambia nada de fondo. Me gusta mucho lo que dice Julián sobre todo esto. Veo en el servicio en el que trabajo que cuando no estoy presente, el equipo me dice: ay, te hemos echado de menos. Pues yo realmente no sirvo de nada. Pero al principio, yo que era muy freudiano, sirvo de papá. ¿Qué es esto? Pero he abandonado estas narraciones y me he dado cuenta de algo fundamental, que se tiene la necesidad de, como diríamos, de como un peluche, un objeto transicional, le llamo, al que agarrarse. Sí, hay muchos momentos en que mi persona sirve allí de esto. Y cuando no tengo nada que decir, cuando realmente, de hecho no tengo nunca nada por decir muy interesante, entonces hay algo que ocurre de por sí y luego pues compartimos, hablamos sobre ello y en general son cosas que son muy conmovedoras. Y bueno, la eutanasia es un poco como la inteligencia artificial, lo nuclear. Son cosas puestas en las manos de la humanidad y no sabemos todavía cómo se va a apañar con todo esto. No hay que tomárselo a la ligera, tampoco hay que estar preocupado por esto. ¿Y tú, Julián, cómo lo ves el tema de la eutanasia? Bueno, es muy sensible y muy delicado. Yo diría
Bueno, me podría ir dos direcciones. Una absoluta, donde toda experiencia se propone con la meta, con el objetivo de reencontrarse a sí mismo y vivir las cosas en conciencia, para aceptar lo que no se quiere aceptar. O sea, no es blanco o negro, siempre se trata más bien de por qué hacemos las cosas. Esperar, porque se rechaza tocar algunos lugares porque se tenía miedo, cuando en realidad se los tendrá que enfrentar tarde o temprano, o si es por amor, con suavidad y benevolencia. Así que solo uno mismo, con el sí mismo, que puede responder a esta pregunta. Muy bien. ¿Queréis añadir alguna cosa sobre el tema para los que se van, antes de abordar a los que se quedan? Trataremos un poquito sobre el tema de este trauma de la pérdida, ¿no? Lo que es verdaderamente lo difícil por afrontar cuando se nos muere un ser cercano. Tú que has acompañado también las familias. En realidad mi trabajo es muy sencillo, por eso digo que soy un truán. O sea, a ver, yo voy a morir. Me tengo que desidentificar. Pero en el luto es lo mismo. El objeto de mi amor tengo que no se ancle dentro de mí y pueda ser depositado en otra parte. Finalmente es el mismo trabajo con los que se van y con los que se quedan. Escuchas, te callas, dejas venir y habrá en un momento dado alguna palabra que te detendrá, que hará sentido para ambos. Y entonces propondrás otra cosa, o se deja, y si lo suelta, pues continuamos. Bueno, es un poco... En realidad, lo más dificultoso de mi trabajo es... Y me gusta como lo dice Jacques Lacan. Dice: siento mi deseo de ayudar al otro y sé que a este deseo no debo soltarlo, en el sentido que no debo arrastrarle en mi narración, así que tengo que conseguir ser y el otro también, pero en otra cosa, ser ambos en otra cosa, para que no haya preocupación al respecto. Puedo aceptar perder mi objeto de amor, porque en realidad no pierdo nada, solo lo desplazo. Eso, bueno, para un ser humano puede tomar toda una vida recorrer este camino. Pero cuando el psicólogo te permite ganar tu vida. ¿Y tú, Julián, qué es lo que te inspira? Bueno, a mí lo que me viene es que de nuevo volvemos a este cambio de perspectiva. Para la misma sensación se trata de la interpretación. Lo que hay que observar es la interpretación, en la resistencia de perder, este sufrimiento que aparece, en los discursos, las interpretaciones, y en esta invitación de estar totalmente presente a todo lo que aparece, y en todo lo que se presenta poder ver que todo en realidad pertenece al amor. Y tenemos esa oportunidad y suerte de vivir y de encontrarnos con todo lo que nos ocurre, todos estos momentos compartidos, increíbles, y esto vive en nosotros, y más que verlo como una pérdida, verlo como una riqueza absolutamente increíble, y ver que siempre es un trampolín que nos propulsa
Es un sabor del amor, un sabor de amor tan agudo. Interpretamos mucho erróneamente como sufrimiento, pero cuando cambiamos un poco esta perspectiva, vemos cómo cuando aceptamos que esto esté aquí, cómo se revela poderosamente. Precisamente cuando no se le encierra en un discurso, en una narración, en una historia y dejamos simplemente que esto sea, entonces nos saboreamos instantáneamente en esta alegría y la grandeza. Hay algo que muere con la persona que muere, como decía Eric, pero hay algo que nace, lo que nos vuelve a llamar hacia nosotros mismos. Es la experiencia que vivo, sí, con los padres. Trabajo con una asociación que se llama El Punto Rosa. Son padres y madres que han perdido sus hijos de enfermedades o de accidentes o cosas así. Y cuando veo el trabajo que hacen, exactamente esto. En un momento dado se han enriquecido por la pérdida. Realmente, y es muy sorprendente. Bueno, cuando se dice así, puede extrañar y parecer un poco... Pero bueno, claro, se pasa por caminos muy tortuosos y dolorosos. Pero siempre es muy conmovedor contemplar que así ocurre. Así, tal vez sea por esto que de cuando en cuando tenemos que perder cosas en la vida. Porque en nuestro occidente, en nuestra mentalidad, y se dice así, ¿no? No es justo cuando algo se ha perdido, ¿no? No es justo. Un niño de 8 años no debe morir, no se acepta. No se acepta. Pero en el fondo es estúpido y somos todos igual, no queremos morir. Pero cuando inevitablemente estamos confrontados... Bueno, de hecho en Francia no tenemos cuidados paliativos de niños. Es algo extraño finalmente. Porque los niños mueren. Por suerte no muchos respecto a los viejos y adultos, pero también mueren, Y bueno, es verdad que es una experiencia, como decía Julián, es lo que me ofrece mi trabajo. Vaya, pues es el amor que nace en esta pérdida. Estas almas pequeñitas hacen este pequeño camino y vienen a traer esto. En realidad es un don de ellos mismos. Han venido a aportar para provocar algunas cosas, provocar algunas tomas de conciencia, invitar a saborear el amor, perfeccionar o finalizar para ellos mismos algunas cosas que no se habían podido finalizar en un recorrido en la vida anterior. Entonces no tienen más por hacer en este momento. Es eso, un trozo de experiencia incluido en este gran plan, porque siempre tenemos tendencia a focalizarnos en un evento, en alguna cosa y juzgarlo, tener juicio sobre este acontecimiento. Pero todo lo que hay que tener en cuenta es todo lo que está alrededor, todo este florecimiento. Lo que dice mi amigo Daniel Meroy, dicen que depende del vuelo. Bueno, a mí me gusta decir que soy un gorrioncillo. Veo la tierra caminando o desde esa perspectiva, porque necesito esa ventanita, ¿no? De sentirme gorrión. Pero después están las águilas. Y ven la misma cosa que yo, pero de otra manera. O sea que es un tema de altitud.
pero no en el sentido que sea algo mejor que otra cosa, sino verdaderamente de altura, bueno, de perspectiva. Y eso me habla. Sí, en realidad, eso es la belleza y la perfección a cada instante. Porque precisamente por esta conciencia una que hace la experiencia, precisamente de esta mirada, tanto a ras del suelo o desde el cielo, es solamente una manera de verlo diferente, de una perspectiva diferente, de redescubrirse de otra manera. No hay un campo de experiencia mejor que otro, efectivamente. Todo tiene su lugar y su pura belleza en su propia perfección. Bueno, retornando de nuevo, yo siempre me toca hacer esto, ¿no? Retornar a lo relativo, dejando después cada cual marchar de nuevo a lo absoluto. ¿Cuál es la importancia de los rituales para el que se va y sus seres cercanos? Bueno, el rito y el ritual en realidad es como la música, permite tener una música en que puede hacer una inmersión en un momento dado. Bueno, os habéis dado cuenta que cuando estamos tristes, nosotros los humanos no vamos a poner un podcast súper alegre, nos pondremos una buena cosa antigua de Leonard Cohen para llorar. Necesitamos experimentar esto. Bueno, el rito funerario, puesto que estamos hablando de la muerte, etcétera, pues es darnos la ocasión de poder revivir esto. Y aquí de una vez más me van a reñir mis colegas, sí, pero es que en la universidad te dicen, bueno, el duelo es 1 año y medio, más o menos. Pues no, es el tiempo que quieras que sea. Y no olvides, esto es lo que nosotros decimos, no olvides hacer un pequeño rito tuyo, porque seguramente, bueno, pues igual ya no vas a la iglesia, no vas al templo, no tienes religión, pero me he dado cuenta que muy rápidamente todos los seres humanos vuelven sobre ritos muy sencillitos, encienden una vela, encienden incienso, ponen una musiquita adecuada, suave o que les gusta, y esto es un rito. Y está bien crear esto. Antes era más bien cultural. En Occidente, bueno, pues estaba el cristianismo, judaísmo, estaba el islam, bueno, teníamos colores que significaban cosas, teníamos símbolos que nos permitían de decir algo. Por ejemplo, el catolicismo se apoyó más sobre el Jesucristo en cruz y el protestantismo una cruz, pero más una elevación. No digo que uno sea más superior a otro, sino tiene un símbolo igual, pero lo ven desde una perspectiva diferente. Desde un punto de vista relativo es así como veo un poco la cosa. Aunque es muy budista esto de decir relativo y absoluto. Sí, bueno, es que no puedo hacer de otra manera. Viene del budismo y bueno, es una manera de disociar, porque mucha gente cuando se le habla de absoluto tiene mucha dificultad en comprender lo que decimos, porque lo ponen en el plano de lo relativo y se mezclan las cosas y no se entienden bien. Porque claro, cuando estamos en sufrimiento estamos sumergidos por esto, pero desde un punto de vista absoluto, pues una situación que lo envuelve todo, ¿no? De otra manera, y por eso tengo que hacer esta diferencia. Y bueno, tú, Julián, la importancia de los rituales, ¿cómo lo ves? Para el duelo de los que se quedan y los que se van. Sí, es que estoy intentando pensar que cuando Eric estaba hablando me vino algo en mente. Así. Cuando hablabas, Eric, de Jesús sobre la cruz sufriente, esta imagen, y la otra más elevante o elevadora, por este tema de la perspectiva diferente que se toma,
Precisamente hemos hecho de este paso hacia la muerte aquí en Occidente como un momento de sufrimiento y de mucho llanto. Es como si fuera una manera de mostrar nuestro amor, mostrar que sufrimos. Hay que sufrir para merecer y muchas ideas así que son culturales, ¿no? Y en otras religiones hay otras perspectivas, cuando realmente ha podido ser una alegría, ¿no?, asociada a la muerte, una gracia, volver a encontrarse, ¿no? Por ejemplo, los indios a sus ancestros, y se hace una fiesta, se baila y se danza, se está alegre. De manera primitiva en el cristianismo también es que se consideraba un nacimiento. Era mucho más feliz morir que nacer. Es realmente moderno. Bueno, desde algunos siglos, con el advenimiento de la razón, tal vez, que se ve desde esta manera. Desde el poder del ser humano. Pero antes, en la Edad Media o antes, como los amerindios que dices, bueno, pues se veía algo como alegre. Absolutamente. Nada incluso puede ser más feliz que esto. Sí, es una cuestión de punto de vista, y cuando se sabe realmente lo que se es, no puede haber nada más alegre que reencontrarnos con lo que somos, porque no se pierde nada. Todo lo que nos hemos encontrado, todas las gentes, las relaciones que hemos tenido, no se pierden del otro lado, porque se llevan dentro de sí, pero en ese gran sí mismo. Somos todo esto. No hay ninguna pérdida, es al revés. Es exactamente al revés. La base, estos rituales para mí deberían ser festivos y un recuerdo del amor, porque simbólicamente es una unión y propaga el amor, y para ayudar al ser que se está marchando a ser propulsado hacia ese amor. Sí. Esto en los EMIs, las experiencias que tenemos, en todo caso, nos dan testimonio mucho de esto. Los que están alrededor, que les aman, están en sufrimiento, eso les hace daño a ellos. Quisieran que... Es verdad que el libro de los muertos egipcio, el bardo Totol y más piden que estemos lo más amadores posibles, en paz, porque si no estamos en paz retiene, o sea, esa noción de densidad que no está en el puro amor. Bueno, eso es lo que dicen. Sin tocar esa nota de la culpabilidad cuando uno siente pena, es solo cuestión de dejar ser libre la pena. Y es cuando puede ir al lado, ambas juntas siempre, la pena y la alegría. Porque la pena en realidad es amor. Es el reconocimiento de que hemos amado a una persona y que, bueno, finalmente es que la vamos a echar de menos en lo relativo, claro. Es amor puro. Sí, me dijiste en efecto sobre los rituales cuando tuvimos conversaciones al respecto, que el ritual era una concentración de amor, y eso me habló mucho. Se siente eso cuando nos reunimos, se concentra el amor hacia aquel que se marcha, y desde aquel que se marcha hacia lo que se quedan, y allí es donde generalmente transcurre el duelo. Sí. Hay esta aceptación. Entonces, Eric, sí, no. Lo que se opone a la alegría es el control, en realidad. Y estamos en una civilización cada vez más controladora, y por eso perdemos alegría. Pero la alegría no es el confort.
es algo... Pero como queremos controlar, pues faltamos realmente de alegría. Esto es lo que realmente me han enseñado las personas que he acompañado y sus padres. Hablando con ellos, uso estos términos de felicidad y tristeza juntos, porque no se le puede decir a un padre que se le ha muerto el hijo, bueno, vas a estar en la alegría, ¿no? No, un humano no puede decir eso en ese momento, porque no vibra, no va a resonar. Pero si dices felicidad, tristeza es otra cosa. Cuando se ama a alguien que se va y que cambia de plano, hay esto, una felicidad, tristeza, hay una alegría, tristeza. Están ambos. También depende de cómo se produce la muerte. Esta alegría, tristeza puede llegar un poco más tarde, porque cuando es súbita, un accidente o cuando hay ese shock muy potente, pues en realidad debe ser más difícil acceder a esta alegría, tristeza en ese mismo momento. Se tarda un poco más, pero tarde o temprano aparecerá en este recorrido en que la muerte ya se presenta de manera más suave, y en esas etapas que se hacen de una aceptación, hacia una aceptación de esa alegría, tristeza. Sí, claro, la muerte violenta primero es el estupor. La gente lo que le produce es que o bien piensa demasiado y es el caos, o deja de pensar súbitamente. Es un shock y después poco a poco se vuelve a equilibrar, porque muchas veces te dicen al teléfono cuando se les da noticia, no es verdad. Realmente hace falta un tiempo para realizar la posibilidad de la cosa que se le ha anunciado, ¿no? De la muerte súbita. Bueno, para concluir esta entrevista tan enriquecedora y alegre, a pesar de ¿cuáles serían un poco los consejos, ¿no? Lo que hay que hacer o no para acompañar a alguien que está marchándose? Consejos. O no consejos. Bueno, mi madre me decía, hijo mío, los consejeros son siempre malos pagadores. Y yo encuentro que tenía mucha razón. Traer un consejo desde un punto de vista exterior a una experiencia. No tengo consejos, porque es dentro de la experiencia que algo nace para procesar algo. Pero desde un punto de vista general, menos se tiene representaciones o interpretaciones y más está en la atenuación, mejor. Eso es un punto de vista muy general de la experiencia que tengo, mía y de otros. ¿Y tú, Julián? Sí, va en ese mismo sentido. Y sobre todo escucharse, encontrarse en esta total intimidad, a ver qué es lo que resuena dentro de uno, cuál es la verdad propia de cada cual, cuál es lo que se propone en cada color, en cada tintura, para una exploración, para un viaje de cada cual. Todo esto para recordarnos que hay que confiar en sí mismo, ver que ya llevamos este saber, esta sabiduría, este conocimiento, y que todo esto nos devuelve a una dimensión real. Es una propuesta de reencuentro con nosotros mismos. Todo lo que nos parece exterior, en realidad, es una propuesta de aceptar, dejarnos atravesar todo lo que está traducido, sentido, para saborear el campo de amor que realmente somos. Bueno, pues muchas gracias por vuestro compartir de experiencias y nos dejamos con estas bonitas palabras de Julián.